grandeza que nos congregas hoy en tu presencia, Dios de Abraham, de Jacob, de David, de Jesús. Te pedimos que derrames sobre nosotros la presencia de tu Espíritu, el fuego del Espíritu Santo, para que nos expliques y hablas nuestros corazones, hablas nuestra conciencia el día de hoy, en esta vez que vamos a recibir. Señor, evapora de nosotros toda tristeza, todo sufrimiento, todo temor, todo coraje, para que volvamos a un corazón pobre, a un corazón abierto, a un corazón que quiere escudriñar la verdad del universo, que quiere proclamar la libertad y quiere proclamar el amor y la realidad humana en nombre de Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Hoy continuamos la serie de temas basados en el principio de que Dios continúa hablando en el día de hoy. Cada suceso que pasa en nuestras vidas, en tu vida, buenos o malos, cada cosa que pasa en la sociedad, en el mundo, debe ponernos a reflexionar, debe ponernos a pararnos y pensar para nosotros. ¿Y Dios qué tiene que decir de todo esto? Y digo pensar y reflexionar, porque es un proceso interno. Es para reflexionar para ti mismo, para crecer como persona, no para evaluar a los demás, para ver que los demás deben hacer, sino para yo crecer como persona. Es reflexionar y ser mejor persona en cada día. Mientras veo los sucesos en la sociedad y digo, ¿qué Dios tiene que decir de esto? Dios continúa hablando. ¿Escuchas la voz de Dios en tu corazón? Piensa por un segundo. ¿Cuál es el plan de Dios en este momento para tu vida? ¿O es que vives de automático, que no piensas en eso? Si es así, te invito. Es el momento, aquí y ahora mismo. ¿Qué Dios quiere y busca de ti? ¿Cuál ha sido el propósito de tu existencia? Yo en lo personal no creo jamás de los jamases en una vida lineal y en un solo propósito. Creo que la vida se va aflorando, se va descubriendo frente a los ojos y son nuevas experiencias, buenas y no tan buenas, nuevas oportunidades, fáciles y no tan fáciles, las que nos van apareciendo en el camino, y es ahí cuando tenemos que volver a encontrar un propósito, una meta, una razón de existir, un propósito de vida y echar adelante, llevarla a cabo. La vida no pasa de manera lineal, pero de abandazos, de ramificaciones, de curvas, de vueltas en U, de vueltas a la izquierda, de vueltas a la derecha. ¿Te ha sucedido? Por eso te invito a que reflexiones por un momento. ¿A qué Dios te llama hoy? ¿Cuál es el mensaje de Dios en tu corazón? ¿Qué te dice Dios? ¿A dónde te dirige? Estas son interrogantes que hacen eco en las lecturas que acabamos de escuchar el día de hoy. En ambas lecturas se nos narran algo que sucede en la vida de dos jovencitos, David y Jesús. Y cómo estas experiencias como que comienzan a definir y a marcar pautas de cuál será el propósito de ellos para el resto de sus vidas. Tomemos como por ejemplo el relato con Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús, un jovencito de 12 años que va con sus padres desde su pueblo hasta la gran ciudad de Jerusalén para cumplir las observancias religiosas que sus padres tenían con la religión que profesaban, el judaísmo. Pasaron toda una semana cumpliendo con los ritos del judaísmo en el gran templo de Jerusalén. Ya terminada la semana, se regresan a su casa. Un par de días en la caravana, en medio de animales y de gente, José y María se dan cuenta que el Jesús no aparece por ningún lado. Empiezan a preguntarle a sus amistades y a sus conocidos y que no aparece el Jesús por ningún lado. Imagínate el pánico que esos padres debieron de haber entrado al no haber encontrado a su hijo dentro de la caravana. Imagínate al niño Jesús o al joven Jesús en una gran ciudad solo, todo lo que podría haber pasado con este jovencito. Pudo haber pasado un joven de 12 años en medio de una gran ciudad, rapto,
esclavitud, prostitución, tal vez hasta la muerte. A veces pensamos que esas son cosas que le pueden pasar a nuestros jóvenes hoy día. En los tiempos de Jesús también sucedían. Y esa era la preocupación de los padres. ¿Dónde está Jesús? ¿Quién los tiene? ¿Con quién anda? ¿Qué podrá estar haciendo? Pero imagínate también la sorpresa cuando lo encontraron. A la misma vez, el coraje, la furia y la paz, el agradecimiento a Dios por haberlo encontrado, pero a la misma vez, deja que lleguemos a casa. Esta la tenemos pendiente, hay que hablar sobre eso. Por fin lo encuentran, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchando sus doctrinas, haciéndoles preguntas y contestándole las preguntas que ellos le hacían. Hasta el mismo Jesús parecía un nerd junto con todos los maestros de la ley. Un jovencito en medio de toda la crema en el templo, conversando a la altura de ellos. Imagínate la satisfacción de ellos, la impresión de ver un joven tan jovencito haciendo preguntas y contestando, estando a la altura de ellos. Pero los padres de Jesús no lo aceptaron tan fácilmente y María le sale al frente y lo regaña. ¿Por qué nos haces esto? Tu padre y yo estamos muertos de miedo pensando que cualquier cosa te habría pasado. Lo desconcertante de la historia es que Jesús se queda indiferente frente a lo que la madre le pregunta, se queda tranquilo y todo lo que le dice es: ¿por qué me buscas? ¿No sabes que el propósito de mi vida es estar aquí en la casa de mi Padre? Mi propósito de vida, estar aquí en la casa de mi Padre. ¿Qué tal si lo que quiso decir Jesús, el joven Jesús, fue: mi propósito de vida no es ser el niño bueno cumpliendo simplemente los preceptos religiosos para que me vean más piadoso, más lindo, más bueno, más respetable, más honesto? Piensa en eso por un segundo. Mi propósito de vida no es ser el niño bueno que simplemente guarda los preceptos de la religión, pero es también el de reflexionar y descubrir la justicia y la verdad a la que me llama mi Padre Dios y a defenderla y a vivirla. Tú que me escuchas aquí en Catedral y por los medios sociales, Dios continúa hablando hoy desde la voz del Cristo joven en Jesús y te pregunta una vez más: ¿cuál es tu propósito de vida? ¿A quién escuchas y a quién sigues hoy? ¿Cómo te comprometes con tus hermanos, con tus hermanas, con el medio ambiente, con la sociedad, con el mundo? ¿Te complaces en simplemente hacer lo prescrito o buscas vivir a plenitud? Irónicamente, a tan temprana edad, ya parecía que el joven Jesús iba teniendo claro hacia dónde se despuntaba su misión y su propósito de vida. Ahora bien, no todos los jóvenes la tienen tan clara y de una como le pasó a Jesús según el Evangelio de hoy. Para la mayoría de nosotros, en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, aquellos fueron tiempos de muchas preguntas, de confusión, de descubrimiento, de temores, en fin, de un montón de sentimientos encontrados. La adolescencia y la juventud para muchos fue en mucho o en poco grado una época en donde no teníamos una idea cierta de qué sería de nosotros en la vida. Y eso fue exactamente lo que le pasó al joven David. El joven David no la tenía tan clara como Jesús, o mejor dicho, David no se cuestionaba de la vida, ni del futuro, ni de nada. David era un buen chico que hacía en su casa, con su familia, lo que se esperaba que un jovencito de su edad hiciera: colaborar en los quehaceres de su casa. El joven David, el hijo menor de Isaí. A Isaí también se le conoce en la Biblia como Jesé. Así que David es el hijo de Jesé, el menor de 8 hermanos. Y pues ser el más joven le tocaba el cuidado de las ovejas. Tenía que cuidarlas en el campo. Ese era, hasta ese momento, el propósito de su vida: cumplir con la voluntad de sus padres. Resulta que Dios le echa el ojo a David y ve en el corazón de David algo que todavía él ni puede ver, ni nadie puede ver. Y Dios le dice a Samuel: llégate hasta la casa de Jesé y haz que te presenten a todos sus hijos, porque de la casa de Jesé va a salir el ungido, el nuevo rey de Israel. Y como Dios donde pone el ojo
tira la piedra, no dejó tranquilo al viejo Samuel hasta que a todos sus hijos se los presentaran y estuvieran todos ellos allí presentes. La ironía de esta historia es que los 7 hermanos mayores de David estaban lo suficientemente preparados para tener un cargo importante en el gobierno. Pero es David, el joven, el menor de los 8, el que no tenía más propósito hasta ese momento que el de cuidar ovejas, al que Dios vio en su corazón la semilla de un rey prudente, bueno, servicial, el corazón de un ser humano que transformaría la historia y el destino del pueblo de Israel. En este relato de hoy, el joven David no comparte palabra alguna con nadie, simplemente acepta el mensaje y desde ese momento dedica su vida al plan de Dios, al llamado que Dios le hacía. Quiero yo pensar que aún en su silencio y en su actuar, el joven David como que se dijo a sí mismo, aunque no entienda realmente lo que es esta propuesta de Dios, que se haga en mí como tú has dicho. Tú que me escuchas aquí en Catedral y por los medios sociales, Dios continúa hablando hoy desde la voz del Cristo joven en David y desde su silencio y su obrar te pregunta una vez más, ¿cuándo fue que dijiste sí a Dios? ¿Cuándo fue que a pesar de no tener entendido por completo su plan, le dijiste desde tu corazón, aquí estoy, haz de mí como tú quieras? ¿Habrá hoy un sí que Dios espera escuchar de ti? No importa cuán joven o cuán maduro, cuán madura seas, ¿qué es lo que te está diciendo tu corazón? ¿Qué es lo que tu voz desea proclamar? Y que te quede claro, la historia de David no fue color de rosa a pesar de que fue elegido por Dios. Su vida no fue lineal, es decir, que porque David fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, todo le salió a perfección, todo el mundo lo quiso, lo amó, lo aplaudió. No, eso se ve solamente en películas, nada más. Su vida no fue lineal. David tuvo que experimentar muchas altas, muchísimas más bajas, tuvo muchas experiencias fuertísimas, varios atentados de muerte, muchísimas decepciones, rechazos, chismes, metiches, infamias y no sé cuántas cosas más. Y en cada uno de esos momentos tuvo David que detenerse, reflexionar, orar y redefinir su propósito de vida, su encomienda, para así poder seguir su camino. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás siendo llamado, llamada? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Y como Jesús y David, ser joven hoy es no tener la edad ni para llorar por el pasado. Ser joven hoy es llegar a este mundo y crecer sin idea de por qué las cosas suceden como suceden. Toda la problemática político-social, las divisiones económicas, los prejuicios religiosos y raciales, las guerras, todo ya está hecho, prefabricado. Ser joven es vivir un presente tan problemático y tan complicado, lleno de multitud de problemas y asuntos de los que ellos ni son responsables, ni los produjeron, ni los pidieron. Ser joven es caer en medio de la historia sin saber para qué rayos está, a buscar cuál es el propósito, el sentido, el llamado, porque nadie nos da una descripción del trabajo el día en que llegamos a esta vida. Uno cae al mundo cuando el mundo va a mitad de camino. Y a pesar de esto, ser joven es tomar el toro por los cuernos y vivir, intentarlo, arriesgarse. Vivir. Yo quiero pensar hoy que Dios aún continúa hablando por medio de los jóvenes. Por medio de los jóvenes de nuestra comunidad. Por medio de los jóvenes que aún no entran por nuestras puertas. Por medio de los jóvenes de la sociedad. Quiero aprovechar este momento para que incluyas en tu oración hoy día a tantos Cristos jóvenes
en medio de nosotros que alzan su voz o alzan su actuar valiente, aunque sea silencioso, para transmitir el mensaje de Dios de justicia, libertad y paz una vez más. Oremos por los Cristos jóvenes que se embarcan en caravanas siguiendo el llamado de su corazón inquieto, buscando una mejor calidad de vida por la razón que haya sido. Muchos de ellos cruzaron fronteras con sus familias, otros con una botella de agua y un bolso de ropa. Todos estos Cristos jóvenes con un corazón enfocado en su propósito de vida, de mejorar su situación y tal vez en el proceso poder ayudar a los que dejaron atrás. ¿Escuchas hoy la voz de Dios haciendo un llamado de justicia, de paz, de respeto a la dignidad humana, de solidaridad en la voz de estos Cristos jóvenes que se la jugaron toda? Y otros que en este momento se la están jugando para lograrse su sueño de transformar sus vidas, de educarse como hombres y mujeres de bien y así colaborar en la transformación de un mundo mejor. Invoco la presencia de todos los Cristos jóvenes, chicos y chicas que no la hicieron, que se quedaron en el camino, pero que hoy, como el joven Jesús, tienen un nuevo propósito de vida. Literalmente es estar en la casa del Padre. Invoco sus voces, sus sueños, sus deseos de superación para que Dios continúe hablando a través de ellos y nos transmitan las agallas de hacer lo que haya que hacerse por el bien de la comunidad, por el amor, por la vida y por la paz. Oremos por los Cristos jóvenes que son separados de sus familias y llevados a centros de detención o dados a agencias de servicios sociales porque deportaron a sus padres. O los regresaron a ellos mismos porque eran ellos los indocumentados para que corran la suerte que sea, porque total no son asunto nuestro, como quieren hacer creer muchos servidores públicos de nuestras ciudades y país. Oremos para que estas prácticas horrendas de separación de familias y destrucción de hogares pare ya y de una vez, y se respete el derecho a una vida digna, más humana, en donde nadie hiera ni atropella a nadie, sino que colaboremos por un mismo fin. Invoco en medio nuestro la voz de los Cristos jóvenes, chicos y chicas desaparecidos por un sinfín de razones: la guerra, el tráfico humano, la explotación infantil, la venta ilegal de órganos vitales, los usados como mulas. Invoco la voz y la presencia de los Cristos jóvenes cuyas vidas han sido truncadas frente a tanta violencia en nuestra sociedad, en escuelas, en iglesias, clubes sociales, en las calles, hasta en sus propios hogares. Invoco la voz de los Cristos jóvenes víctimas de crímenes de odio, víctimas del prejuicio social ante la diversidad de género, ante el derecho de amar a la persona que se desea amar y compartir una vida, víctimas de maltrato, la explotación, la desigualdad. Que sus voces se escuchen hoy en nuestros corazones, para que su voz, que es la voz de Dios, te impulse a levantarte, a hacer las cosas de manera diferente, a no vivir de automático la vida y a comenzar una vez más a encontrarle sentido a lo que Dios te llama, a tu propósito de vida. Dios continúa hablando hoy a ti y a mí, desde la voz de los jóvenes. Mi deseo es para ti que me escuchas, que abras tu corazón a la voz de Dios, que te dejes transformar del poder sanador, reconciliador, del amor y de la paz de Dios. Tú que me escuchas aquí en Catedral y por los medios sociales, quiero que sepas que Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Tu momento es ahora. Que el amor, la gracia, la bendición de Dios en Cristo Jesús y en los Cristos jóvenes que ya se fueron, junto con el poder liberador del Espíritu Santo que continúa inspirando a los Cristos jóvenes que aún siguen en pie de lucha, permanezca de manera especial en cada uno de nosotros durante el día de hoy y siempre,
para que caminemos con la frente en alto, digamos sí al llamado que Dios nos hace, para que vivamos a plenitud nuestro propósito de vida y para que seamos proclamadores de esperanza, amor, paz, libertad y verdad. Amén.